Bueno, el gobierno anunció la suspensión de la entrada en vigencia de la ley del lobby para parlamentarios y embajadores, la que para ellos podría comenzar a regir a mediados de 2015. Queremos analizar esta iniciativa y para eso vamos a conversar con la directora de Investigación e Incidencia de la Fundación Ciudadano Inteligente, María Jaraquemada. María, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Ahora, ustedes tienen, en términos generales, una visión crítica de lo que pasó y quiero que nos expliques por qué. Sí, la verdad es que a nosotros nos llamó mucho la atención esta noticia a 2 días de entrar en vigencia la ley del lobby. La ley del lobby se estuvo discutiendo 11 años en el Congreso, ¿ya? Desde todos los proyectos de ley han incluido a los embajadores y a los parlamentarios. Y la ley se aprobó en enero de este año. Por lo tanto, nos llama mucho la atención que a 2 días de que la ley entre en vigencia se levanten estas alertas de que no estamos preparados para empezar a regir la ley para los parlamentarios, que para los embajadores les afectaría en las relaciones internacionales por las reuniones de ellos. Entonces, la verdad es que nos llama poderosamente la atención que no se haya planteado esto durante la discusión legislativa y que además no se haya preparado el Parlamento durante estos 10 meses para la entrada en vigencia de la ley. Durante 10 años, de hecho, que ya de tramitación. Claro, pero en enero se aprobó, entonces tuvieron 10 meses para hacerlo. Ok, hay 2 temas separados, uno los embajadores que lo afecta y el otro los parlamentarios que dicen no estar preparados. Pero más allá de los 2 casos puntuales, ¿a qué atribuyes tú esta postergación en la entrada en vigencia de la ley del lobby? ¿Ves algo detrás? Yo creo que falta de preparación. No se le dio la importancia que debía de dársela. Los reglamentos se aprobaron hoy día el de la Cámara, ayer el del Senado, cuando hace 3 meses se publicó el reglamento del gobierno. Por lo tanto, yo creo que no se le dio la prioridad al tema que debía dársele y no se hicieron las capacitaciones necesarias ni las preparaciones necesarias. Entonces, a 2 días de la entrada en vigencia se dan cuenta que no están preparados y se plantea la situación de postergar la implementación de la ley respecto a los parlamentarios. ¿Es sencillamente que no hicieron la pega, que no previeron lo que venía, o es que hay una resistencia de parte del Poder Legislativo a hacerse cargo de lo que significa la ley del lobby? Yo creo que pueden ser ambas. La verdad es que yo creo que hay un gran tema de falta de preparación, porque llama la atención que hoy en día se aprueba el reglamento de la Cámara, al cual nosotros también tuvimos acceso recientemente, porque se estaba discutiendo hasta el último momento este tema. Entonces, si hoy en día se aprueban las reglas de cómo se va a implementar la ley, claramente no hay una preparación para hacerlo, claramente no hay capacitación de los funcionarios de cómo tiene que implementarse la ley. Y además, yo creo que este tema, como lo ha sido siempre, genera también resistencias internas. Entonces, yo creo que hay de ambas. No sabemos bien qué es lo que sucedió porque no se ha transparentado la razón y todo esto fue por trascendidos de prensa. ¿Y por qué genera tanta resistencia? ¿Por qué hubo una tramitación de 11 años? ¿Por qué un proyecto de ley que se aprueba en enero ya se había postergado una vez la entrada en vigencia? ¿Por qué se vuelve a postergar? ¿Qué es lo que hay de fondo? ¿Por qué genera resistencia? Porque alguien podría oponerse a que efectivamente se implemente la ley del lobby. Porque viene a cambiar las reglas del juego entre las autoridades y los grupos de interés. Hoy en día todos se reúnen, nosotros no lo sabemos, no sabemos qué sucede cuando ellos conversan, ni qué intereses hay de por medio cuando se promueven ciertas iniciativas. No tenemos idea. Y esto lo va a cambiar radicalmente. Estamos de acuerdo que no es una ley que regule exhaustivamente la industria del lobby como es en Estados Unidos o en Canadá, pero sí viene a transparentar estas relaciones. Entonces, obviamente, hay mucha gente que no quiere que esto cambie. Grupos de interés y también parlamentarios o autoridades que se sentían muy cómodos con la situación como era actualmente. Ahora, hablemos de los parlamentarios. Tienen 10, 11 años para haberse preparado, ok, eso es inobjetable, pero ¿de verdad necesitan tanta preparación los parlamentarios y sus funcionarios para adaptarse a esta ley del lobby? Porque tampoco es que sea un cambio tan radical. O sea, ¿qué tanta preparación necesitan? Todas estas leyes, al igual que la ley de transparencia, requieren cierta capacitación en los funcionarios que tienen que llevar los formularios para las reuniones, entender bien cuándo hay lobby y cuándo no es lobby, y por lo tanto tienen que pedirle a los que solicitan las reuniones que lo hagan a través de los formularios y también para publicar los registros y ver internamente cómo lo van a hacer ellos para publicarlo. Nosotros aplaudimos mucho que el Congreso se puso metas bastante más altas que el gobierno y que lo que establece la ley en cuanto a plazos para publicar esta información. La ley dice al menos mensualmente se actualizarán los registros con las reuniones que se realizaron. El reglamento del gobierno mantuvo esa fecha. En cambio, el Congreso fue más allá y dijo a los 5 días hábiles de realizada la audiencia de reunión se tiene que informar esto. Y nosotros aplaudimos eso. Pero claramente, como no hubo una preparación para hacer esto, probablemente quizás también les jugó en contra y se asustaron. Ahora, en el caso de los embajadores, profundicemos un poco más en la queja que se hace, que dicen que se podría complicar porque hay reuniones que tienen que ver con secretos, con seguridad del Estado, en fin. Tú ya decías, en otros países igual se aplica. ¿Cómo es la experiencia comparada en otros países y por qué crees que no pone en riesgo la seguridad nacional, la ley del lobby aplicada a los embajadores? Primero que nada, en Chile se previó situaciones como esta. Cuando se discutió la ley, se estableció una especie de causal de reserva de esta información. Y hay un artículo que establece, para todos, no solo para los embajadores,
que cuando alguna de estas personas que están regidas por la ley tengan reuniones o audiencias cuya publicidad pueda afectar el interés general de la nación o la seguridad nacional, y en eso están las relaciones internacionales, no se publica en el registro esta información y se informa anualmente de manera reservada, como los gastos reservados, al Contralor General de la República. Por lo tanto, en caso de que ellos realmente tuvieran reuniones que pudieran considerar que afectan las relaciones internacionales, pueden hacer esto. Pero hay muchas otras reuniones, y ojo que estas son solo reuniones con lobistas o con gestores de intereses particulares. Y hay ciertos requisitos para que se entienda eso, y también hay ciertas reuniones que están exentas de la ley. Pero lo que los embajadores dicen es que esto no es sencillamente, en su caso al menos, eso es lo que ellos argumentan, algo excepcional. Dicen que en su trabajo habitual ellos tienen que tener labores reservadas porque las labores diplomáticas, por su propia naturaleza, distinta a la labor parlamentaria o distinta a la labor de un ministro, tiene características de reserva que son muy diferentes. ¿No se previó eso en el trámite de la ley o consideran que no tienen razón definitivamente los diplomáticos? No se habló específicamente de los embajadores, pero sí se previó que obviamente, por ejemplo, el canciller tiene reuniones que, si sabemos que las tiene, pueden afectar las relaciones internacionales. Entonces, en ese caso, se estableció esta excepción para todos, no solo en el caso del canciller, por supuesto que también puede ser en el caso del Ministerio de Hacienda, en el caso del Banco Central. Entonces, se previó que ciertas reuniones, si es que el público las conocía, podían afectar el interés general de la nación o la seguridad nacional. ¿Cómo se Lo entiende? mismo con el ministro de Defensa, por ejemplo. Entonces se previó esto. ¿Y cómo se entiende que, no solamente en el trámite legislativo, lo dijimos, la ley estaba aprobada en enero, se hizo una consulta pública, incluso una consulta ciudadana en que todo el mundo podía ver cómo se estaba redactando este reglamento? ¿Cómo se entiende que recién ahora haga ya esta queja de los diplomáticos y obligue a cambiar todo sobre la marcha? No lo entiendo, porque además el primer proyecto de ley del presidente Lagos establecía lo mismo respecto a los embajadores. Entonces yo no entiendo que se hayan dado cuenta ahora. En Cancillería señalaron, por lo que yo vi en la prensa, que no los habían invitado a exponer al Congreso. Ellos saben que no necesitan invitación. Si ellos hubieran visto esta situación antes, lo hablan con el gobierno de turno que estaba tramitando los proyectos de ley, y también muchas veces ellos pueden lograr que las comisiones los citen. Por lo tanto, yo creo que no sé por qué se dan cuenta ahora y arman este cuento ahora, a 2 días de la entrada en vigencia de la ley. ¿Qué crees tú que debió haber hecho el gobierno frente a esta queja de parlamentarios y de embajadores? ¿Obviarla? Yo creo que sí, obviarla. Yo creo que lo que tenía que hacer era ver cómo, respecto a los embajadores, veamos cómo se implementa la ley. Y si realmente estamos ante un problema, ok, modifiquemos la ley y conversémoslo todos en el Congreso y hagamos una discusión amplia y pública de esto. Pero no antes de que entre en vigencia, porque yo creo, honestamente, que es un miedo que no es tal, ¿ya? Es un miedo infundado. Y respecto a los parlamentarios, el gobierno sí hizo su pega, ¿ya? El gobierno capacitó, ha hecho varios seminarios con los funcionarios, con ONGs, con prensa, con distintas personas para implementar la ley del lobby a partir del sábado. Por lo tanto, yo creo que debería haber obviado esto. No corresponde que el gobierno le tire esta salvavidas a los parlamentarios porque ellos no se prepararon. ¿Y qué efecto crees que va a tener sobre la propia ley del lobby este retraso en su puesta en marcha? Yo la verdad que espero que esto no se haga. De hecho, hace poco vi un tuit del senador Larraín diciendo oficialmente que esto no iba a suceder y que la ley entraba en vigencia el día sábado. Yo espero que de verdad que sí, que impere la cordura y que entre en vigencia sábado, porque bueno, si es que tienen que cumplirlo. No hay una modificación legal aprobada y por lo tanto la ley entra en vigencia sábado, y si no cumplen, infringen la ley y pueden ser sujetos de sanciones. Por lo tanto, mientras no haya un proyecto de ley que modifique la ley del lobby, la ley entra en vigencia sábado. Pero el reglamento ya se postergó una vez. Ya había una fecha inicial para el reglamento y se postergó mientras estaba redactando. Lo que pasa es que la ley le da una fecha a la Presidenta de la República para dictar el reglamento, ¿ya? Pero no es una fecha que sea imperativa, por así decirlo, que haya una sanción por no hacerlo, ¿ya? Entonces se retrasó porque el gobierno decidió hacer una consulta pública, la cual nosotros aplaudimos esa decisión porque de hecho nosotros la pedimos, la consulta pública. Entonces, en teoría, el reglamento se debería haber dictado en junio y finalmente se publicó en septiembre. Pero luego la ley dice que una vez que ese reglamento se publica, entra en vigencia la ley. Y eso es el sábado. Okay. Y esto ya no se puede aplazar salvo que haya una modificación legal. Para entender, una vez que comience a regir la ley del lobby, aunque sea parcialmente, aparentemente el sábado o de manera total, no lo sabemos, ¿cuál es el cambio principal? ¿Qué es lo que los ciudadanos hoy no tienen información y desde que empiece a regir van a poder tener el derecho a exigir el acceso a cierta información? Primero, todos vamos a tener el mismo derecho de solicitarle reuniones a través de un formulario a nuestras autoridades. Ya no va a depender tanto de los contactos que tengamos y de lo conocidos o no que podamos hacer con esas autoridades para que nos den la reunión. Y las autoridades tienen 3 días hábiles para pronunciarse si me dan la reunión o no me dan la reunión.
Y por otro lado, tienen un deber de igualdad de trato. Con todos los que solicitemos reuniones sobre la misma materia, tienen que darnos igualdad de trato. O sea, no vale recibir a algunos y no recibir a otros. Pueden no recibirnos a nadie o tienen que recibirnos a todos, ¿ya? Eso significa, perdón, que si hay, por ejemplo, un proyecto de ley en tramitación y hay una gran empresa involucrada, pero también hay un grupo de vecinos, un grupo de ciudadanos, ¿ambos tendrían que ser recibidos o ninguno? Exacto, exacto. Y por otro lado, vamos a tener información disponible acerca de quiénes se están reuniendo con nuestras autoridades, a nombre de quién y para qué. Vamos a tener información de muchas autoridades sobre esto y vamos a poder ir sabiendo información de, por ejemplo, cuáles son los temas por los cuales está haciendo lobby en la región de Aysén, en la región metropolitana, en la región de Arica, quiénes son las mayores personas que hacen lobby, todas estas empresas que son agencias de comunicación que hacen lobby por otros. Vamos a saber por quiénes están haciendo lobby, porque hoy en día muchos de ellos no transparentan quiénes son sus clientes. Ahora efectivamente lo vamos a saber, eso va a tener que publicarse. Ahora, por la experiencia que hay en otros países, ¿cuán real es la puesta en efectividad y en vigor de una ley de lobby? ¿Cuánto realmente se deja registrado y cuántas, no sé cómo decirlo, reuniones negras, en el fondo, sin que nos enteremos, siguen habiendo, que no se lleven los formularios, que se reúnan en otro lugar, que no sea el Congreso, qué sé yo, o los ministerios, y que no nos enteremos? A ver, primero la ley de lobby aplica en cualquier lugar. Sí, no, bueno, vale, te lo decía para que en el fondo que sea más fácil, sí, en el fondo eludirlo. Es bastante eludible. O sea, claramente depende de la voluntad de las autoridades de publicar esto. Ahora, tiene que haber un concierto de las dos partes para eludir la ley. Porque si yo pido una reunión por el formulario y después no lo publican, bueno, yo pedí la reunión por formulario y ya ahí está la información. Sí, pero también puedo no pedirle por formulario la reunión. Sobre todo si tengo más poder. Exacto, tiene que haber un concierto de las dos partes y obviamente es muy eludible. Así que dependemos mucho también de la voluntad de las autoridades para aplicarla. Hay sanciones pecuniarias, probablemente no sean muy altas, ¿ya? En Estados Unidos es muy difícil saber cuánto se elude la ley. En Estados Unidos se aplica bastante la ley. Ahora, en Estados Unidos en general, en todo tipo de infracciones que atenten contra la probidad, son bastante más rudos en sancionar y ellos sancionan con penas de cárcel. Tanto esto como, por ejemplo, el financiamiento ilegal de las campañas. Acá, en este caso, no lo tenemos. Ahora, yo soy de la idea que esto tiene que empezar a marchar y de ahí vamos viendo cómo se va implementando y qué mejoras le podemos hacer, tal como ocurrió con la ley de transparencia. Pero creo que es una excelente noticia que finalmente entre en vigencia esta ley y que haya salido el Congreso después de 11 años. ¿Qué tan relevante es hoy el lobby? ¿Qué tan importante es en la tramitación de los proyectos de ley? ¿Qué tan importante es en el trato que dan las autoridades a distintas empresas o a distintos ciudadanos? ¿Juega un papel importante el lobby? ¿Qué consecuencias tiene? Por supuesto, Chile es un país donde el poder está muy concentrado. Y nosotros, una de nuestras banderas de batalla es tratar de redistribuir el poder, por así decirlo, redistribuirlo a la ciudadanía. Chile es un país muy desigual, por lo tanto, los que tienen los contactos son pocos, los que tienen el poder son pocos. Y esto es transversal, da igual cómo opines tú políticamente, es un tema de poder económico y de poder político. Entonces, la influencia que esas personas tienen es bastante más que los que tenemos el resto de la ciudadanía. Entonces, el lobby es muy potente. Obviamente, todo esto se basa mucho en especulaciones, porque como no es una actividad transparente o regulada hoy en día, es lo poco y nada que sabemos a través de notas de prensa y lo que se sabe por comentarios de pasillo también. Por ejemplo, en cuanto a las debilidades que tiene la ley cuando se aplique, ¿qué pasa con los centros de estudio? ¿Podrían los lobistas disfrazarse de centros de estudio y hacer su labor sin mayor restricción o sin mayor conocimiento de dónde viene su financiamiento, de efectivamente qué elaborasen, disfrazados con alguna figura de ese tipo? A ver, la ley no establece que sea transparente el financiamiento de los lobistas, así que eso tampoco lo vamos a ver, por lo menos con esta ley. Lo que sí es que da lo mismo el nombre que yo me quiera dar. Si yo realizo estas actividades, si yo me reúno con una autoridad para tratar de influir en una toma de decisión de ella, yo estoy haciendo lobby si es que recibo una remuneración o gestión de interés particular si es que no la recibo. Entonces da lo mismo como yo me quiera llamar. La ley ya me designó el nombre. Y al final la ley rige por la actividad, por la actividad que yo haga más que por cómo yo me llame. Entonces me da lo mismo si yo me llamo agencia de comunicación o me llamo lobista. La ley ya estableció quién soy y si es que yo realizo esta actividad, tiene que publicarse. Entonces da lo mismo si es un centro de estudio o una agencia de comunicación o una ONG. María Jara Quemada, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a la pausa y ya regresamos a Resumen Ejecutivo.